doctor Gabriel, por favor nos puedes compartir qué son los tumores. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación. Mira, es como todo en medicina un tema muy extenso, pero los tumores a grandes rasgos son abultamientos en el organismo que aparecen de manera anormal, que uno no esperaría que estuvieran ahí. A veces los detecta el paciente, a veces se detectan por estudios de imagen o otros estudios de diagnóstico. Lo que nos interesa en realidad es platicar al respecto de los tumores, que en su inmensa mayoría son los de más importancia, que son los tumores cancerosos. Doctor, ¿qué tan común son los tumores en la cabeza y en el cuello? Es una pregunta muy interesante porque, como bien comentabas, hoy se habla mucho al respecto de los tumores cancerosos, en especial de mama. Todo el mundo habla al respecto del cáncer de mama o del cáncer infantil, pero hay otros tumores que vienen en ascenso y que vienen emergiendo. Estadísticamente vemos cada vez más frecuentemente los tumores de cabeza y cuello. En especial, podría decir, son muchos, pero en especial hay dos: los tumores de la glándula tiroides y los tumores de la cavidad oral. Hablando de la glándula tiroidea, ¿qué tipo de tumores se generan aquí? ¿Qué signos, qué síntomas nos presentan? La glándula tiroides es una estructura localizada en el centro del cuello que rodea la tráquea y que habitualmente no se ve y no se palpa. Cuando hay manifestaciones clínicas, estas tienen que ver fundamentalmente con la aparición de un nódulo, una bola en el centro del cuello. Se puede ver fácilmente o se puede palpar. Llama la atención que buena parte de estos tumores tiroideos no se detectan, no son detectables por el paciente o la paciente, porque afectan más a mujeres que a varones, sino que se detectan de manera incidental al hacer ultrasonidos u otros estudios, al estar viendo alguna otra enfermedad. Entiendo. Y cuando hablamos de la cabeza, en especial en esta cavidad oral, en la boca, ¿qué tipo de tumores son los más frecuentes? Es muy interesante que preguntes esto, porque el cáncer de cavidad oral cada vez hay más. Hoy, en algunas estadísticas mundiales, se sabe que el cáncer de cavidad oral ocupa el 6º a 7º lugar. Hablamos de otros muy frecuentes, como decíamos, el de mama, el de próstata, el de pulmón, pero el cáncer de cavidad oral ha venido ascendiendo en posiciones desde el lugar número 20 hasta el 6º lugar. Fundamentalmente, el más frecuente es el tumor de la lengua, el cáncer de lengua, y curiosamente afecta a mujeres más que a varones, a los fumadores más que a los no fumadores, pero hay una población muy importante de personas jóvenes que no fuman ni beben y que tienen este tumor, y cada vez es más frecuente y muy agresivo. Doctor, para todo el público que nos acompaña, ¿qué síntomas, qué signos van presentando una persona que puede tener un indicador de que puede tener un tumor? Como buena parte de los tumores cancerosos, no hay síntomas. No hay dolor, no hay pérdida de peso, no hay ninguna manifestación más que la masa palpable. En el tiroides uno puede tocar una lesión, una bolita, decía yo. En la cavidad oral lo primero que se ve en la lengua es una úlcera. Una úlcera que curiosamente no lastima. Una afta muy pequeñita causa mucho dolor, pero un tumor canceroso puede crecer mucho y no causar ninguna manifestación. Es hasta que es muy grande, entiéndase 2, 3 centímetros, que empieza a manifestarse con dolor, pero la primera manifestación es una pequeña lesión ulcerada en la cavidad oral que a la palpación se puede tocar de consistencia más firme y que no duele. Llama la atención que el médico de primer contacto o el proveedor de salud de primer contacto es el odontólogo más que el médico, así que hay que sugerirle a los odontólogos que si ven alguna lesión sospechosa, que soliciten una interconsulta a un oncólogo, porque puede tratarse de un cáncer de cavidad oral. Entonces pongamos muchísima atención ahí en familia, que si hay alguna señal, algún síntoma, es muy importante que busquemos un médico especialista. En este caso es un cirujano oncólogo. Busquemos que esté certificado por el Consejo Mexicano de Oncología, que es el ramo de especialización. Pero, doctor Gabriel, nos compartías que el tumor de lengua cada vez es más frecuente. ¿Qué lo está haciendo cada vez más frecuente? No lo sabemos a ciencia cierta. Los factores más importantes, decía yo, el tabaco y el alcohol. Mucha gente considera que el alcohol no es un factor de riesgo para desarrollar cáncer, y en vías aerodigestivas superiores, cavidad oral, esófago, estómago, en especial cavidad oral y esófago, el alcohol es un factor de riesgo muy importante. Ese es quizá el segundo factor de riesgo más importante. El primero es el tabaco. Probablemente, esto no se ha establecido de manera estadística, pero probablemente la contaminación por virus de papiloma humano tenga una incidencia importante en la aparición de estos tumores, que se ven cada vez más frecuentemente. Ok, entonces, a enfermedades de transmisión sexual, como es el virus del papiloma humano, mucha atención, porque puede detonar en un tumor cancerígeno en la parte de la cavidad de la lengua. ¿Qué importancia es el tratamiento? ¿Por qué una detección temprana puede cambiar no solamente el diagnóstico y el tratamiento del paciente? En prácticamente todos los tumores cancerosos, la detección oportuna es igual a curación de la enfermedad. Antaño considerábamos que los tumores malignos mataban a todo el paciente que los padecía. Hoy sabemos que la detección oportuna de todos ellos, o de la inmensa mayoría, permite un tratamiento curativo,
poco mutilante, con una gran calidad de vida y una sobrevida a largo plazo, prácticamente la curación completa. Sin lugar a dudas, tú eres una persona que siempre está a la vanguardia en cuanto a los tratamientos oncológicos. Por favor, ¿nos podrías compartir cuáles son esos tratamientos más novedosos que tenemos en nuestro país y que son accesibles a todo el público en cuanto a tratamientos oncológicos? Si nos enfocamos en estos tumores de los que hemos hablado más ahora, en el tumor tiroideo y en el tumor de la cavidad oral, para el tumor de la glándula tiroides, si es un tumor con sospecha de malignidad, el único tratamiento curativo es, sin duda, la cirugía. En los tumores de la cavidad oral, cuando se detectan de manera muy temprana, la cirugía es altamente curativa y si se detecta de etapas muy tempranas, sin quimioterapia y sin radioterapia. Cabe mencionar que para el tiroides no existe ningún esquema de quimioterapia que sea útil. Cuando se detectan en etapas muy avanzadas los tumores de la cavidad oral, son susceptibles solamente de tratamiento paliativo, muchas veces solo con quimioterapia y radioterapia. De ahí la importancia de hablar de estos tumores, de diagnosticarlos a tiempo y de tratarlos adecuadamente. Entonces pongamos muchísima atención ahí en casa, prestemos mucho cuidado a estos señales que nos da el cuerpo, estos abultamientos. Y doctor, quisiera preguntarte, ¿hay alguna forma de prevenir esta clase de tumoraciones? Hay diferentes tipos, una cosa es los de la cavidad oral, ya nos decías sobre las enfermedades de transmisión sexual como el VPH, pero ¿qué podemos hacer en general toda la población para prevenir los tumores? Si tengo que ser muy claro, no hay forma de prevenirlos. La prevención en cáncer se llama prevención secundaria y no tiene que ver con disminuir el riesgo de la aparición del tumor, sino con la detección oportuna. Es decir, si aparece una pequeña lesión palpable en el cuello, acude de inmediato a revisión porque puede ser un tumor tiroideo. Si aparece una úlcera en la cavidad oral, en la lengua, que dura 3 semanas y que no se quita como lo haría un afta, y si no duele, con mayor razón, hay que acudir a revisión de inmediato. Doctor, esa información que nos das es súper valiosa, muy interesante, mi querido Alex. Extremadamente interesante para extenderse muchísimo más de este tema. Hoy en la tarde, a las 7 de la noche por el 104.fm, en el Escuadrón Médico con Germán Silva, se van a extender de este tema que yo sé que a mucha gente le va a interesar, como todos ustedes allá en casa. Así es que, bueno, muchísimas gracias, doctor. Lo esperamos pronto. Gracias, mi Charlie. Vamos un corte, regresamos al show de la belleza internacional. ¡Chao!